Listo. Ok. Ahora déjenme encuentro la ventana. Mm, ¿Pueden ver ustedes la presentación? Sí, Sí, ok. Muy bien. El problema va a ser... Ok. Bien, vamos a comenzar. Como saben, los que ya me conocen, soy licenciado en psicología, ya por esta... A ver si me escuchan los demás, porque por ahí Brandon me está diciendo que no. ¿Sí? Ok. Bien. Checa, a lo mejor es tu red, Brandon, porque me dicen que sí se escucha. Bien. Soy licenciado en psicología, ya 2 semanas y ya termino la maestría en psicología criminal. Ya estoy con las últimas, ya, con la última materia. Este, y bien, pues vamos como parte también de esta cuestión de la tesis de la maestría, dije tesis porque esa es la materia, seminario, tesis, eh, pues esta serie de trabajos, ¿verdad? Para darle mayor profundidad a la investigación y al tema del abuso. Eh, Vamos a hablar ahí sobre las cuestiones, aspectos ahora sí que generales de lo que es el abuso y si en algún momento llegan a tener una duda, pues la anotan. Al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Actualmente también formo parte del colectivo nacional Espes Viva, un colectivo de defensa y acompañamiento de víctimas de abuso sexual clerical. Y también formo parte del Colegio de Profesionales de la Salud Mental de México. Por ahí vamos a tener el Congreso de Psicosexualidad en el mes de mayo y en donde también voy a dar una ponencia referente al tema, que espero también poderla grabar al menos alguna parte para compartirla con ustedes. Entonces vamos a comenzar con conceptos básicos. Primero que nada, ¿qué es el abuso sexual infantil? Pues el abuso sexual se entiende, se comprende que es toda aquella conducta que tenga un adulto hacia con un menor conducta de índole sexual, ¿sí? O sea, conducta de índole sexual. Estas conductas pueden ser tocamientos, mostrar genitales del agresor u obligar al menor a que muestre sus genitales, mostrar pornografía al menor, toda esta parte de insinuaciones de índole sexual hacia el menor, bueno, pues puede ser considerado abuso. Aquí hay una cuestión incluso de conceptos que pueden variar si nos vamos a la parte jurídica, bueno, pues va a variar y se va a tipificar de manera diferente, ¿verdad? Si es abuso, si es violación, es decir, que ya hubo un acto de penetración. Si nada más las tipificaciones, pues corrupción de menores, estupro, y que eso ya es más de labor de un abogado, pero en general el abuso sexual se comprende que es esto, ¿sí? En donde hay un adulto que ejerce este tipo de conductas de índole sexual hacia un menor de edad. Ahora bien, les digo que está como que una cuestión ahí con los conceptos porque hemos tenido casos, digo, si mal no recuerdo, creo que fue antes de pandemia, un caso en Gómez Palacio, Durango, que un adolescente intentó abusar de otro niño que vivía por su casa. Salió en las noticias y yo lo vi por las noticias a la mamá. Y ya, unos pocos días o semana después, sale otra, o como que otra nota de que ese mismo adolescente ya había abusado antes de otro menor.
Entonces, ahí ya está esta otra cuestión de que, a ver, en el concepto me estás diciendo que es un mayor, un adulto y un menor de edad, ¿y qué pasa cuando es menor de edad también el agresor? Entonces, en esa parte creo que hace falta una tipificación para estos delitos o sanciones para este tipo de personas, de adolescentes que tienen estas conductas delictivas o antisociales, porque bueno, al final de cuentas sabemos que sí las hay, no nada más de índole sexual, sino eh, de violencia en general, ¿verdad? Entonces, es importante que que sí los conceptos tengamos, se los doy como consejo, que tengamos panorama abierto, al menos en el concepto de abuso sexual, porque sí es cambiante o sí debería estar actualizándose. Hay muchos elementos por los cuales podemos tomar en cuenta para quienes en algún momento trabajen con víctimas, pues determinar si hubo abuso o no hubo abuso, a partir de qué punto se vuelve abuso sexual o no. Algunos conceptos nos dicen que no hay actividad sexual, o sea, penetración, este, para poderlo llamar abuso. Ya cuando hay una penetración ya es violación, incluso en la cuestión legal así es, así se tipifica, violación. Entonces, es nada más sí tener panorama abierto, mentalidad abierta para este tema, porque a final de cuentas, les voy a platicar más adelante un caso, las repercusiones o las consecuencias, más bien, las consecuencias o las afectaciones de una víctima de abuso y una víctima de acoso van a ser las mismas. Más adelante les comento un caso. Existen algunos mitos sobre el abuso sexual infantil, que ahí se los menciono, y es importante mencionarlos para que tengamos noción de qué es la mala información que tiene la gente o cuál es la mala información que tiene la gente que se sigue creyendo respecto al abuso, ¿sí? Les comento a los alumnos ahorita donde doy clase, si vamos a Plaza Mayor, que es una plaza grande que hay aquí en Torreón, a preguntar a la gente si saben qué es el abuso sexual infantil, sí saben, ¿sí? O sí que saben qué es la pederastia clerical, sí saben, y más ahorita con el caso más actual que hay aquí en Torreón de denuncia a un sacerdote, sí saben. Que conozcan casos o algo, posiblemente, ¿sí? De la familia o por el que escucharon. Que vayan a hacer algo, ahí sí ya, ¿verdad? Ahí sí ya es complicado que la gente verdaderamente se interese. Y aquí entra esta parte de los mitos, ¿sí? Por ejemplo, los agresores sexuales son desconocidos. Pues no, hoy sabemos, según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, que México es primer lugar a nivel mundial con más casos de abuso sexual infantil y que el mayor índice de, de casos se da en casa, lo cual se me hace, digo, el dato está hecho en base a estadísticas, ¿verdad? De denuncias. Pero, por ejemplo, yo que me especializo un poquito por la parte de la pederastia clerical, no hay una cifra exacta de cuántos casos existen. Habrá una cifra en base a las denuncias que existen, pero no son todas. Hay víctimas que no denuncian, hay víctimas que nunca denunciaron, que por el momento no han denunciado y a lo mejor van a denunciar más adelante, entonces la cifra es inexacta, pero ese mito de que los agresores son desconocidos, no. Ni en el abuso sexual infantil en general, o sea, perpetrado en todo o en cualquier ambiente, ni en el clerical. O sea, siempre el agresor es conocido, siempre, ¿sí? Habrá casos en donde el agresor agarró a tal mujer que iba por la calle. Bueno, ya estamos hablando de otro fenómeno que sigue siendo abuso sexual, pero no infantil. En el infantil, el agresor siempre es conocido, porque es el papá, es el abuelo, es el primo, el hermano, el tío, el padrastro, ¿sí? O el maestro, el conserje, hemos visto casos aquí en Torreón al respecto, o pues bueno, el sacerdote, ¿va? Que también existen como mitos que las víctimas tienen la culpa o que ella buscó, o él o ella buscó a su agresor.
que se vestía de manera provocativa, pues no, o sea, vestirse de manera provocativa no debe ser causa de que la persona sea sujeto de un tipo de violencia, en este caso de índole sexual, para nada, pero y mucho menos en el caso de los niños, ¿sí? Hay casos en donde el agresor sexual, cuando leo los testimonios, eh, asegura el agresor, es que él o ella me sedujo. Pues no, oye, estás hablando de un niño, ¿sí? Entonces el niño no tiene la capacidad cognitiva todavía por su propia edad y desarrollo cognitivo de entender que es incluso una seducción, ¿sí? Entonces, es importante aclarar eso siempre cuando me invitan a hablar con papás, conferencia de papás o algo, siempre les digo eso, escuchen al niño, porque es muy importante creerles, no, eh, en este caso que haya una mención sobre algún tipo de violencia sexual, física o algo, es importante creerles, porque desde el punto o desde el momento en el que no se les cree, pues también se genera este sentimiento de culpa, que incluso es la parte más importante y complicada de trabajar con las víctimas, ¿sí? Esta parte de los sentimientos de culpa. Las niñas son víctimas de abuso, o que solo las niñas son víctimas de abuso, no, el mayor índice posiblemente sean las niñas, sin embargo, la verdad es de que eh, estadísticamente pudiera ser, pero al menos yo en los casos que me han llegado, que he escuchado, que he leído, hay niños y niñas son sujetos, son personas vulnerables y cualquiera de los dos puede ser agredido sexualmente, físicamente, psicológicamente, porque el simple hecho de pertenecer o de ser niños ya los hace que sean pertenecientes a un grupo vulnerable, ¿sí? Entonces ahí no hay distensión. Por ejemplo, en la parte de la pederastia clerical, por mucho tiempo se ha asegurado y mucha gente sigue creyendo que la causa es que es la homosexualidad de los sacerdotes, ¿sí? Pues no, o sea, hay sacerdotes que abusan de niños o de niñas o de ambos, ¿sí? Entonces, no nada más son a las niñas, es a ambos. Em, Solo se considera abuso cuando existe penetración, era lo que les decía respecto al concepto, o sea, si vemos algunos conceptos de de diferentes autores sí te mencionan en particular y en específico que no hay penetración aún, y la penetración, o cuando existe ya la penetración ya es violación y ya estamos hablando de la pederastia. Incluso hay gente que está mal informada y que confunde o que toma como sinónimos pedofilia y pederastia, y no es lo mismo. Los agresores, perdón, siguiente, la mayoría de los agresores son enfermos mentales o drogadictos. No, eso es incorrecto y eso es falso. Ciertamente, incluso sabemos que hay una característica en el perfil de estos agresores que se llama, que tienen o presentan distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son o es el error en el procesamiento de información, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, los agresores dicen, es que él me sedujo, o es que él me buscó, o es que, pues no, yo no le causé daño, es una expresión de cariño, o sea, es un error en el procesamiento de información, ¿sí? Sin embargo, esa característica no los hace que sean sujetos enfermos mentales o drogadictos o personas con algún trastorno o que nuble su conciencia o su contacto con la realidad. No, sí, o sea, son personas totalmente en sus cabales, como decimos, o son personas que están totalmente anclados a su realidad, que saben lo que están haciendo. Si nos vamos un poquito a la parte psicoanalítica, por ejemplo, en las funciones del yo, que es la estructura psíquica, según Freud, que nos mantiene en contacto con la realidad, y esas funciones yoicas, entre ellas está el juicio. O sea, estos sujetos no tienen su juicio nublado, no tienen pérdida de juicio, saben lo que están haciendo y que incluso tiene consecuencias, ¿sí? Por eso es que la mayoría de estos casos, una explicación en cuanto a qué los motiva, es el abuso de poder, no la satisfacción sexual, sino de poder,
Por ahí leyendo un artículo en una revista dice que en particular, hablando de la gratificación que no es sexual, sino de poder, es por el hecho de que lo que están haciendo está prohibido y los pueden descubrir. Entonces, desde ese punto, leyendo esa pequeña frasecita de que saben lo que están haciendo y esa adrenalina de que está prohibido, estamos hablando de que el sujeto tiene juicio, de que sabe que lo que está haciendo está incorrecto, está penado y puede haber represalias o repercusiones legales, ¿sí? Entonces, no son enfermos mentales, no son sujetos que tienen, que están en un estado psicótico, ¿no? Sí, saben lo que están haciendo. Las niñas y los niños inventan historias, eso también es muy común escuchar, pues es que, pues, ay, pues que niño, no le creí, no. Una característica importante que siempre les digo a los papás, los niños no tienen aún la capacidad, no han desarrollado todavía cognitivamente la capacidad de distinguir fantasía y realidad, ¿sí? Entonces, la posibilidad de distinguir fantasía y realidad, que aún no la tienen desarrollada, tal cual el niño está diciendo algo, así pasó, dentro de la posibilidad que él tiene de decirlo, a las herramientas del lenguaje que él tiene para decirlo, ¿sí? Pasa muy común escuchar o ver a los niños que ven una película o una caricatura y quieren hacer lo que hace el personaje, ¿sí? O sea, lo ven que huele, él se quiere tirar de la silla. Bueno, pues es que el niño no distingue que es un personaje y que lo que está haciendo, pues no es real, ¿sí? Entonces, por eso lo que dicen es real, está pasando, ¿sí? Existen características de riesgo o características de vulnerabilidad, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta en momento de trabajar con una posible víctima o una víctima. Las primeras son las individuales, es decir, aquellas características que tiene la propia víctima como sujeto que lo hacen o la hacen ser vulnerable. Timidez, retraimiento, actitud de sumisión, alguna discapacidad, por mencionar solo algunas. Y ahí si se fijan puse en amarillo, pues el apego. Dependiendo la manera en cómo los papás hayan mantenido su cercanía, su relación para con su hijo, para con el menor, va a ser determinante para cómo ese niño se desarrolle con sus pares y en un futuro de adulto, ¿sí? Hablando de apego. Y una parte de la timidez y el retraimiento y actitud de sumisión, si el niño está viviendo en un ambiente familiar hostil, ¿sí? De violencia física, psicológica o ausencia por parte de la figura materna, paterna y sobre todo la paterna, en el caso de la pederastia clínica, se va a presentar esta característica, o más bien esas características lo van a hacer vulnerable, porque es un niño que prácticamente está solo, ¿sí? O están y no están los papás, es decir, están presentes, proveen, se alimentan, pero afectivamente no están. Y al no estar afectivamente presentes para con el niño, ¿sí? O es decir, afectivamente esas muestras de cariño, acercamiento, un abrazo o algo, un reconocimiento de logros, pues el niño va a demostrar timidez, retraimiento, no va a saber cómo expresarse, ni siquiera va a saber qué es, a lo mejor un te quiero, ¿sí? Una expresión de cariño. Vamos a ver que es un niño que está retraído, que está muy triste siempre, ¿sí? Que incluso su expresiones faciales o su lenguaje corporal o su actitud frente a los demás o al grupito en donde está en la escuela, pues siempre el niño va a estar ahí aislado, pues eso lo puede hacer vulnerable, ¿sí? Están también alguna cuestión de discapacidad, ¿sí? Hay casos en donde, si mal no recuerdo, en Argentina, un sacerdote que abusa de niños sordos, entonces, por mencionar alguna, ¿verdad? Pero sí es una característica o sí es algo que tenemos que tomar en cuenta
porque los hace vulnerables en en un punto muy drástico. O sea, si de por sí a lo mejor hay unas cuestiones en la familia, añadiéndole aún más esta característica, pues la persona se vuelve más vulnerable. Hay características también familiares en donde los papás estén separados o donde papá ya se consiguió una nueva pareja o mamá una nueva pareja, ¿sí? Y en algunos casos, pues la nueva pareja de la mamá es quien abusa de los niños, que tengan los niños escasa o nula educación sexual por parte de los padres. Y aquí es importante aclarar, mencionar de una vez el punto de la educación sexual, que se les enseñe a los niños, ¿sí? El nombre, las partes de su cuerpo como es, ¿sí? Que no minimicen los papás o que no se minimice esta parte de la educación de, no, no le digas que se llama pene, dile comúnmente aquí, ¿verdad? El pajarito. No, decir las cosas como son, enseñarle al niño las cosas como son, van a crear futuros personas, ciudadanos informados, bien formados, con valores, ¿sí? Pero si por el contrario se le omite información, le puede ser sujeto a que sea víctima de abuso, ¿sí? Que sean también, o que exista la necesidad de afecto, atención o satisfecha, lo que les mencionaba ahorita, ¿sí? Y vivir en un hogar extendido, es decir, la familia nuclear, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, o si es hijo único, pero que en la misma casa estén viviendo el abuelo, el tío, los primos, o incluso que llegue gente, un familiar que vive fuera, así que nunca, que el niño nunca lo ha conocido y llegó y pues, le dieron hospedaje. Sí, pues, sí puede ser un riesgo, digo, no se generaliza, pero sí es un factor de riesgo, ¿sí? Porque al final de cuentas el niño tiene que ser protegido o debería ser protegido por sus padres. Entonces ya que entre un tercer actor o un cuarto actor a ese círculo de seguridad que para el niño, pues sí es factor de vulnerabilidad. Y por último encontramos los aspectos sociales, que vamos a encontrar la orfandad, ¿sí? Niños en situación de orfandad, en casas hogares, hay también muchos casos de abuso, que pertenezcan a una minoría étnica, ¿sí? Que vivan o trabajen en la calle, y pues el abuso de drogas o consumo de alcohol. También muy recientemente, aquí, como sabemos, la laguna es paso de migrantes que van en busca del sueño americano. Y aquí en Torreón están, cerca de donde yo vivo, hay un centro, hay una iglesia en donde el sacerdote habilitó un comedor y hay unos migrantes ahí viviendo afuera y pues ya el sacerdote les da almuerzo, comida y cena. Y me he enterado que los migrantes se prostituyen para pues obtener algún dinero, o comida o una cobija. Son adultos, digo, también hay quienes traen a sus niños, pero de quien yo me he enterado, como yo me he enterado, es que son adultos los que están buscando eso, están prostituyendo. Pero como les digo, también hay niños en esos grupos de migrantes, entonces no falte que a lo mejor alguien, pues en la extrema necesidad, permita que a su hijo o hija, pues abusen de él con tal de recibir algo de comida. Entonces son situaciones de vulnerabilidad drásticas en donde si de por sí se están desplazando desde su país de origen, ¿sí? Atravesando quién sabe cuántos países para poder llegar a Estados Unidos, sí, ya desde ese punto ya son vulnerables. Todo lo que viven en el trayecto, las mujeres son abusadas, ¿sí? Si es que, por ejemplo, poniéndonos como punto aquí a Torreón, si es que llegan a Torreón, o si es que llegan a Estados Unidos, y porque si no hay quienes en el trayecto pues, tienen accidentes y lamentablemente fallecen. Pues, la semana pasada dos niños, un niño y una niña creo, y un joven, fallecieron, creo que fue en Nazareno, si mal no recuerdo, por ahí escuché las noticias. Entonces, ya ese punto los hace vulnerables, ¿sí? Pues los hace también propensos a ser víctimas de abuso sexual. Existen las etapas en el abuso, que la primera es la etapa de la seducción. Esta etapa
se caracteriza porque la persona abusadora realiza actividades con el niño, actividades que le parecen recreativas, o sea, que le parecen atractivas al niño. Ustedes se ponen a jugar, que ya le da el dulce, que ya le da el juguete, que ya le pone películas, o sea, actividades que y le llamen la atención al niño, para acaparar la atención del niño hacia el agresor. Y la segunda etapa es la interacción abusiva. Dentro de la interacción abusiva, vamos a encontrar juegos eróticos, besos, caricias, tocamientos y bueno, ya en un punto, si se llega a la violación, pues la penetración. Ahora bien, si se fijan, y como característica de estos agresores, no ejercen violencia física, ¿sí? Ni antes del abuso ejercen violencia física, salvo durante la acción del abuso van a cometer violencia física, pero para someter. Sí, o sea, ellos no agreden físicamente a su víctima, o sea, nada más va a ser una seducción, ¿sí? Una interacción de juego y demás, pero no va a haber violencia física, solo en el momento de el acto sexual, pero para someter, nada más, ¿sí? Posterior a la interacción abusiva viene el secreto, ¿sí? En donde el sujeto para mantener la relación abusiva, o sea, para poder tener acceso a la víctima en, más ocasiones, se va a hacer acreedor o va a existir lo que es la ley del silencio, el chantaje, las amenazas, aquí donde el agresor le dice al niño, eh, si dices algo, tus papás se van a morir. Si dices algo, tus hermanos les va a pasar lo mismo, o tu mamá se va a morir, o ya no vas a ver a tus papás. Entonces, ese tipo de comentarios, o de mensaje, sobre todo de los papás, de que si dices algo, tus papás se van a morir, pues ese es el acabose para el mundo del niño, ¿sí? Porque las personas, acuérdense que la parte del quien cuida, protege, alimenta al niño, pues son sus padres. Y en el momento en el que se le dice que si dice algo de lo que pasó se van a morir, sí, es lo peor que le pueden decir al niño. Después viene la divulgación, que para entre el abuso y la divulgación pueden pasar días, semanas, meses, años, décadas incluso, para que la víctima pueda hablar y divulgar que fue víctima de abuso, ¿sí? Aquí, pues ya puede pasar de diferentes maneras, porque la víctima, pues llegó un punto en el que ya no pudo más y necesitó hablarlo, porque alguien se dio cuenta o supo, porque la víctima pues buscó ayuda psicológica, o sea, por diversas maneras, pero se va a divulgar. Y en el punto del abuso sexual, en el caso de que la víctima, o se hayan dado cuenta de que el niño, siendo niño, todavía se dan cuenta que, no sé, la semana pasada fue víctima de abuso o hace un año, pero sigue siendo menor, pues y se inicia un procedimiento jurídico, penal contra el agresor, hay una última etapa que se llama regresión o retractación, es decir, esta se presenta más cuando la víctima, perdón, cuando el agresor fue el papá, por ejemplo. ¿Por qué? ¿O qué nos habla esta etapa? Esta etapa nos habla de que el niño, en algún momento, sabemos que se tienen que hacer las pericias o las evaluaciones psicológicas, médico, legistas, para determinar si fue víctima de abuso. ¿Va? Que sabemos que el abuso sexual, al no ser consensuado, pues deja algunas eh, heridas en la víctima. En el caso de que ya ha habido penetración, pues puede dejar algunas rasguños, puede dejar algún sangrado, puede dejar, incluso si el agresor pues eyaculó dentro de la víctima, pues hay rastros, se tiene que hacer un cultivo para determinar si incluso si detectar si hay si el agresor padecía alguna enfermedad, pues iniciar un tratamiento preventivo con la víctima y demás. Y cuando pasa la víctima por todo ese proceso, que es revictimizante,
llega un punto en el que si el agresor es el papá, el niño al verse amenazado que ya no va a ver al papá, puede pasar de que se retrate de lo que dijo, ¿sí? Puede pasar de que el niño se retrate de lo que dijo, de que el papá le hizo eso y ya no quiera seguir. No tal cual conscientemente ni maduramente, ¿verdad? Decir, no, ya no quiero seguir con la denuncia. No, 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 sino en el sentido de que diga que no fue verdad, ¿sí? Que estaban jugando dentro entendamos dentro de la fantasía del niño o dentro de la mente del niño. ¿Por qué? Porque se está viendo amenazado de que ya no va a ver a su padre o a su madre, que a final de cuentas, aunque fue su agresor, sigue siendo su papá o su mamá. ¿Sí? Entonces, es amenazante para el niño. Entonces, es importante que quede claro eso, que está esta fase de retractación o de regresión. ¿Y por qué le digo que es importante también? Digo, aquí habrá quienes son ya psicólogos o quienes estén estudiando. Aquí entra nuestra labor. Si te vas a dedicar a esta parte o a esta área y te toque, no sé, te especializas en la rama jurídica, forense, y determinar si fue víctima. Y eso es importante. Sí, yo siempre les he dicho en clase, quienes ya fueron mis alumnos han de acordar, somos, nuestra labor es de una responsabilidad enorme, porque lo que tú como psicólogo digas, determines y asegures, va a ser determinante para el proceso jurídico, ¿sí? Hay casos en donde el psicólogo no ha podido sustentar que la víctima fue víctima y por lo tanto, al no sustentar que fue víctima, por consiguiente, ¿qué hay? No hay víctima, no hay agresor. Por el contrario, si se sustenta que fue víctima, estamos hablando de que hubo un agresor, ¿sí? Y hay que encontrar quién fue o hay que saber quién fue para fincar o imputarlo, ¿sí? Fincar responsabilidad. Entonces, somos, al menos los psicólogos, los digo desde nuestra trinchera, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad enorme. Bien, ¿qué sintomatología o qué características presentan las víctimas? Primero que nada, no existe cuadro clínico específico. Podemos encontrar artículos, revistas científicas, libros o demás que nos digan estos síntomas tienen o presentan las víctimas, estos signos y estos síntomas. Sí. Sin embargo, ya yéndonos a la parte real de los casos, siempre les he dicho en clase y se lo digo, no hay pacientes y no hay libros y no hay pacientes y no hay alumnos de libro. Es decir, los libros nos ayudan, nos orientan, nos forman, sin embargo, ya en la práctica ya los casos no son tal cual. Habrá víctimas de abuso que presenten eh, un desorden, un desequilibrio en la cuestión de la alimentación, de su ciclo de sueño, que vayan perdiendo interés por las actividades que hacían. En el caso de los niños, por ejemplo, pues que presenten pesadillas, terrores nocturnos y sobre todo, un principal el signo de abuso es que presente enuresis o encopresis, es decir, que el niño ya controlaba, ya iba solito al baño, ya controlaba su esfínter, pero de un tiempo para acá, pues empezó a hacer pipí en las noches, ¿sí? Que es la enuresis o la encopresis, ¿sí? Que se haga popó en su ropa interior. Pues, ¿qué pasó? El niño ya iba solito al baño, o a lo mejor no solo, pero sí me avisaba, ¿sí? Dirá la mamá. Entonces, cuando ya se presente, en particular ese signo, hay que poner atención y hay que tomar cartas en el asunto. O sea, si el niño ya iba solito al baño y ya no lo hace, algo pasó, y es algo grave, ¿sí? Y puede presentar también, sobre todo esta parte del conocimiento o lenguaje sexual o conductas sexuales que no van acordes a su edad, ¿sí? Recientemente, que estaba trabajando en un colegio, un niño creo que era cuarto, tercero de primaria, era de cuarto de primaria. Empezó lo sacaron del salón y ese día duró mucho ahí sentadito afuera en una banca. Ya hasta el total hora de salida, pues se van y todo, y empiezo a escuchar que están platicando la coordinadora de primaria y de secundaria. Bueno, pues resulta que el niño se estaba masturbando
frente a sus compañeros, que no era la primera vez. Pero verdaderamente, bueno, porque ya escuchando a las maestras que verdaderamente masturbándose, o sea, no la cuestión a lo mejor de que pues, los niños luego tengan la curiosidad o algo y se estén tocando o demás, no, sino que estaba eh, estimulándose, ¿sí? Haciendo tal cual la masturbación. Entonces ya cuando están platicando y todo, pues yo las estaba escuchando y les digo, bueno, perdón que meta mi cuchara, ¿verdad? Pero tienen que hablar con los papás. Algo está pasando con ese niño. O lo vio, que ya desde ahí también está mal, porque pues, ¿cómo es posible que el niño esté teniendo acceso a ese material? Lo vio en un video o vio que alguien lo hizo, o el niño está siendo víctima de abuso. Le digo, no hay de otra. Sí, entonces hay que poner mucha atención. Que el niño tenga un conocimiento, un lenguaje y unas conductas sexuales que no van acordes a su edad, es un signo de posible abuso sexual, ¿sí? Que se resiste a estar con una persona o a estarla, que ya no quiera ir a un lugar, digo, todos en algún momento no queríamos ir a la escuela, ¿verdad? Pero que el niño presente una conducta de terror, o sea, verdaderamente terror por eh, ir a la escuela o a algún lugar, algo pasó ahí, no necesariamente pueda que víctima de abuso, por ejemplo, no sé, en la escuela, es que el niño no quiere ir, vamos, pues es que resultó que el niño le hacían bullying o que la maestra le pegaba, pues por eso no quería ir. Pero si él se presenta eso acompañado de conocimiento sexual y de enuresis, pues hay abuso. ¿Sí? Entonces es bien importante siempre estar con los ojos abiertos, quienes se dediquen al área educativa, como psicólogos o como docentes frente al grupo, quienes sean padres de familia o demás, siempre estar bien atentos a los niños. Los niños me dicen, o cuando escucho a los maestros, cuando estuve trabajando en secundaria, a nivel secundario, es que no se está quieto, es que está, pues sí, es adolescente, o sea, sí. Cuando escuchaba a los de primaria, es que no se está quieto, pues es niño. O sea, preocúpate cuando lo tengas sentado triste sin hacer nada, pues ahí sí preocúpate, el niño no es normal que esté así, ¿verdad? Entonces, hay que estar siempre bien atentos, muy, muy, muy atentos, porque los signos del abuso a veces son muy, muy evidentes y lamentablemente a veces la gente pues, los pasa desapercibido, pero son muy evidentes los signos que podamos ver. Y ya bueno, pues hablando de síntomas, que en particular lo va a manifestar en su sentir la víctima, y no y qué es lo que vamos a poder ver, pues, también, o sea, la alimentación, ya no come o come demasiado, antes no hacía eso, o ya se la pasa dormido todo el día y, pues, no era así, o ya por la noche se despierta con pesadillas, pues, algo está pasando, ¿sí? ¿Qué consecuencias pueden existir? También, las consecuencias van a ser diferentes en cada víctima, no hay que generalizar, eh pueden haber problemas de identificación sexual, o problemas, digo, si es un abuso que se vivió en la niñez, adolescencia y no se trabajó, o no se le apoyó, o no se le acompañó, ni con terapia ni demás, pues posiblemente la persona en su edad adulta tenga dificultad para establecer relaciones afectivas y pues obviamente relaciones sexuales, ¿sí? En la identificación como tal, pueda pasar, ¿verdad? Sobre todo conforme va creciendo y va obteniendo información de, de educación sexual, como la vaya teniendo por parte de los papás o de la escuela o por sí mismo, ya ahorita todos pues, con el teléfono, con el internet, eh, que el niño se esté informando, el adolescente, el adulto se haya informado, pues sí pueda causar un problema en la identificación sexual en el sentido de que yo varón viví abuso sexual por parte de otro varón, caray, sí, o sea, puede ser un choque para la víctima. No necesariamente el hecho de que sea el varón que fue el niño que fue abusado sexualmente, pues ya va a buscar tener relación con los hombres. No, o sea, no es eso, pero sí vaya a haber por ahí un problema, sobre todo en el establecimiento de relaciones ya siendo adulto, con sus pares, ¿sí? Con quien decida, con hombres, con mujeres, pues vaya a haber un problema ahí en el momento de mantener una relación afectiva y sexual. Y puede existir retraso escolar,
el niño pueda estar, que esté siendo víctima de abuso, pues pueda bajar su rendimiento académico, o el adolescente que esté viviendo abuso sexual va a bajar su rendimiento, vaya a dejar la escuela, comience en casos drásticos, pues, consumo de drogas, de alcohol, deserte de la escuela, y ya no vuelve a estudiar, ¿sí? Y ansiedad, depresión, y en situaciones ya drásticas, pues el suicidio. Entonces sí es importante trabajar, identificar y ayudar y acompañar y creer siempre a la víctima. Dentro de los sentimientos de culpa y puse identificación con el agresor, hay un teórico psicoanalítico posterior a Freud que se llama Sandor Ferenczi, que habla de la identificación con el agresor. Brevemente, les explico. Sandor Ferenczi dice que la identificación con el agresor es cuando la víctima, em, obviamente todo esto es inconsciente, cuando la víctima introyecta, es decir, mm, introduce hacia sí mismo los pensamientos del agresor, es decir, lo que el agresor quiere hacer conmigo, lo introyecto y como defensa le doy lo que él quiere. O sea, me tiene, por ejemplo, se da más en casos de secuestro, ¿sí? O, pues bueno, también de abuso. El agresor está presente, la víctima ya identificó que el agresor la va a violentar, lo va a violentar. La víctima como defensa, otra vez inconsciente, para ya no sentir más dolor, le da al agresor lo que quiere. Pero dentro de de esta identificación con el agresor, Sandor Ferenczi dice que los agresores tienen culpa, sienten culpa, ¿sí? No remordimiento, lo van a volver a hacer, sienten culpa. Y la culpa puede ser por algún trauma que ellos vivieron, que eso ya es otra cosa. Sienten culpa. Y como la víctima se identificó con los pensamientos que tenía el agresor, pues también introyectó los sentimientos de culpa que tenía el agresor, ¿sí? Y de ahí viene el sentimiento de culpa en la víctima. Claro, es una explicación psicoanalítica, pero de ahí vienen los sentimientos de culpa. Entonces, esos sentimientos de culpa como consecuencia en la psicoterapia, de acuerdo con quienes he podido hablar como terapeutas, pues es de las situaciones más complicadas que se trabajan con una víctima de abuso, eliminar esos sentimientos de culpa. Que la víctima se dé cuenta que ni el lugar, ni cómo estaba vestida, ni nada fue consecuencia o fue, le dio pie al agresor a que la violentara. O sea, no, sí, la víctima nunca tuvo la culpa. ¿Qué características existen con el victimario? Que es importante. Emplea autoridad, fuerza, así como engaño, mentira, seducción. Utiliza premios, amenazas verbales. Rara vez utiliza violencia física, solamente en el momento de sometimiento para el acto sexual, como les decía. Y principalmente pues presentan abuso de poder, pulsión de apoderamiento, es decir, se apoderan de la persona y distorsiones cognitivas, lo que les decía, los errores en el procesamiento de información. Es que él me sedujo, es que él me buscó, es que él quería, no, la víctima no, o sea, es un niño, ¿sí? Estas características del victimario son importantes conocerlas porque se los comparto. Cuando estaba haciendo la tesis, que fue un estudio de caso de una víctima de acoso, eh, los datos que me dio la víctima, sí, como las características o todo el testimonio y las consecuencias que se presentaron en la víctima, la que evalué en el estudio de caso y los casos que leí que son casos públicos, me ayudaron a mí a determinar el perfil del agresor, ¿sí? Que es una metodología que se utiliza en psicología criminal para la perfilación. Entonces, es importante conocer estas características porque nos ayudan a identificar a los agresores. Sí, entonces nos ayudan a crear estos perfiles y a crear pautas de prevención. Es decir, o por ejemplo, pues si el agresor, por su propia patología, que eso ya lo veremos en algún otro punto, en alguna otra conferencia que podamos organizar, por su propia patología el agresor siempre va a estar en un ambiente con niños.
Inconscientemente los agresores dentro de su patología, dentro de su psique, siempre van a estar en ambientes con niños. Por eso encontramos a pediatras pedófilos, eh, globeros o los que vendan cosas para niños en la calle, o dulceros, el de conserje, el maestro, ¿sí? Siempre el agresor, si se fijan, está en un ambiente con niños. Y no es que tal cual lo hagan consciente que no, su propia patología se los exige. Entonces, sabiendo nosotros estas características del agresor, podemos crear un perfil y crear prevención. Porque si el agresor, por su propia patología, siempre va a estar en ambiente con niños, pues voy a estar siempre atento al maestro de educación física, claro, sin generalizar, pero siempre estar atentos o no dejar al niño solo que vaya al baño o no dejar que ande en la noche solo o mandarlo a la tienda, pues no, porque sí, pueda pasar a alguien. Entonces, conociendo el perfil nos ayuda a nosotros a crear prevención. Ahora, ya casi para terminar, la pedofilia, sabemos en psicología, pues es una de las, antes se les llamaban parafilias, ahorita creo ya se les llama expresiones comportamentales, es decir, la pedofilia es el trastorno parafílico, es decir, que sale de la cuestión de la normalidad en la conducta sexual, que en particular la pedofilia, pues es la atracción erótico, afectivo y sexual hacia menores, ¿sí? Y es esta parte o este diagnóstico clínico que se les puede y asignar o diagnosticar a quienes tengan predilección afectivo, erótico y sexual, de cometer actos sexuales con menores. Habrá autores que dicen que no necesariamente el pedófilo cometa el acto sexual, la violación. Habrá otros que sí, sí. Es aquí donde les digo que está lo de la pederastia, que hay quienes confunden y dicen, pedofilia y pederastia son lo mismo. No, ¿sí? Todos los pederastas son pedófilos, ¿sí? Pero no todos los pedófilos son pederastas. Es decir, todos los pederastas, ya estamos hablando de que cometió el acto sexual, por ende, es pedófilo, porque hay fantasías erótico-afectivos sexuales para con menores, y el pederasta es pedófilo. Pero el pedófilo no necesariamente tiene que ser pederasta. Es decir, habrá pedófilos que solamente, no sé, porten y distribuyan pornografía infantil, pero no la reproduzcan ellos, o sea, no cometan ellos los actos sexuales con menores, ¿sí? Y eso lo hace pedófilo, más no pederasta porque no ha cometido el acto, ¿sí? Entonces, todos los pedófilos, perdón, todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas. Entonces, sí es importante diferenciar porque les comento, incluso llegué a ver artículos periodísticos donde hablaban, y al estarlo leyendo, te decían que pedofilia y pederastia eran lo mismo, y no, no son sinónimos. Como prevención de abuso infantil, que les tiene que enseñar o ayudar a los niños? Pues el conocimiento y respeto de su cuerpo y de los demás, ¿sí? O sea, mi cuerpo es mi territorio. Decirles, hay una actividad o pues sí, manera de juego, manera lúdica, la actividad del semáforo, o sea, verde, las zonas de tu cuerpo que pueden tocar, pues pueden dar un abrazo por encima de la ropa, o te pueden acariciar el cabello, ¿sí? En amarillo, las zonas que pues pueden o no tocar con tu consentimiento, con las partes que nadie puede tocar. Entonces, ese tipo de actividades ayudan de manera lúdica, que los niños vayan aprendiendo el nombre de las partes del cuerpo, quién puede y quién no puede tocar, ¿sí? Y de qué manera. Enseñarles también a diferenciar una expresión de cariño y una caricia sexual. O sea, no es lo mismo, y yo creo que todos en algún momento hemos sentido que alguien te da un abrazo y como que hasta te incomoda. Entonces, enseñarles a los niños que cuando algo les incomode, se retiren o lo digan, lo comenten con alguien, ¿sí? Que cualquier persona, o incluso familiar, puede lastimarlos o hacerlos sentir mal. Y en este punto en particular, que decirles, enseñarles y que les quede claro a los niños que pueden o que tú los vas a querer. O sea, es que si alguien los hizo sentir mal por lo que les dijo, les hizo demás, pues que se pueden acercar contigo y que te pueden contar. Eso sí siempre es importante.
También decirles que nadie puede tocar su cuerpo o hacerles caricias en zonas que no están permitidas o caricias o tocamientos que los hagan sentir incómodos. Y por último, identificar que hay secretos que lastiman, o sea, sobre todo por esta parte de la fase posterior al abuso, en donde el agresor amenaza o le dice al niño que esto es un juego que vamos a mantener en secreto tú y yo. O sea, no, decirle al niño no, no hay secretos, los secretos lastiman, pero siempre, aquí me gusta siempre decirles a los papás que tienen que tener una comunicación muy activa con los niños, para que el niño verdaderamente se sienta escuchado en el momento en el que él quiera decir algo, ¿sí? Y para protección, pues poner en práctica las 3C, que es confiar en lo que el niño te está diciendo, escucharlos, no regañarlos o excusar, o sea, escucharlos, creerle lo que te está diciendo, ¿sí? Hacerle saber que siempre dicen la verdad cuando están hablando respecto a que alguien les hizo algo que los incomodara, o sea, no minimizar lo que el niño te está diciendo. Y por último, comunicarle que él no ha tenido la culpa de lo que pasó, ¿sí? Que él no tenía la culpa, que, no sé, de la a manera por eso les digo, una comunicación muy activa y muy presente siempre con los niños, ¿verdad? Por parte de los padres, eh, que no fue su culpa, que él pensó que estaban jugando o que el quien se lo hizo, ¿verdad? Pues, tú confiaste en él, pensaste que iban a jugar, digo, dependiendo de la situación, pero siempre decirle o comunicarle al niño que no es su culpa. O sea, nunca, la víctima nunca tiene la culpa. Niño, adolescente o adulto, víctima, no, no tiene la culpa. Y pues eso sería todo. Aquí está el correo y mi correo y el número de teléfono, el laboral y la página para que puedan ustedes comunicarse o pedir algún acompañamiento, alguna asesoría respecto a este tema. No sé si tengan alguna pregunta, los escucho. Adelante si tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola, hola. Soy Erika Cancino de Espes Viva y les saludo aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ok, Muchas gracias. Me fascina siempre la puntualidad con la que usted nos enmarca, pues, las esencialidades de este doloroso tema. Acabo de estar también conectada en otra conferencia que hubo en la tarde sobre Cipina, grupo de movimiento que también se está queriendo procurar el beneficio y cuidado de los menores, niñas, adolescentes. Este, y fue muy dramático escuchar que de 10 niños, 8 son abusados. O sea, está demasiado altísimo y de preferencia, bueno, o más bien muy enmarcado que siempre son los familiares. Y usted, qué bueno que ya nos definió. La persona que es abusada, ya sea por el sacerdote, el sacristán, el de la intendencia, siempre conoce al abusador. Entonces, gracias. Y también el caso Probolo es el que usted nos mencionó de Argentina. Son dos sacerdotes que aprovechaban que eran sordos, mudos. Entonces, también entra ahí un ingrediente más que está la discapacidad, o sea, no poder comunicar. Hay una cosa que yo me gustaría también mencionar porque lo escuché en un caso que no siempre nos podrán decir que empiezan a tener notas bajas en lo que es su rendimiento académico y pudiera ser, pero por ejemplo tengo el testimonio de una persona que era violado por las muchachas y en una ocasión también hubo construcción en su casa, entonces también por los albañiles, pero era el niño de más altas calificaciones, era el niño con mejor rendimiento, entonces que no se, que nos abramos a un abanico, pues pero era tanto ya, ahí va la obsesión de que querer estudiar, de que no querer salir, de querer estar en un cuadro, o sea,
son, siempre ubiquemos que siempre cuando se van a un extremo que no son los clásicos normales que quizá como atravesamos, pues hay otras, pueden ser otras luces que se pueden, que lectura que tenemos que tomar en cuenta. Y pues muchas de las imágenes que nos pasaron, aparecen hombres, pero pues la penosa realidad es que las mujeres también abusan de los niños. Me siento muy complacida de saber que literalmente usted ahorita es el bendito entre las mujeres, porque somos puras mujeres, creo. No, Brandon, está ahí, perdón, Brenda, pensé que decía. Sí, 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 pero y que somos, no sé si somos las que estamos más, si por nuestra figura femenina, la gente más se acerca y se puede aperturar a esto. O sea, no sé si esto también recurre más a eso, si yo, por ejemplo, que haya sufrido un abuso, tendría yo más confianza en aperturarme con una mujer o con un hombre, aunque los dos sean especialistas psicólogos. No sé si la pregunta va ahí. ¿Influye eso en que si mi agresor fue mujer, entonces yo no voy a querer hablar con una mujer y voy a querer hablar con un hombre? O si fue hombre, ya no voy a, o sea, sí, sí, no sé si logro darme a entender bien la cuestión de la pregunta, porque usted lo aborda muy bien y se ha especializado y qué bueno que nos comparta parte de los testimonios, pero también creo que el papel que tenemos tan fundamental nosotros las mujeres es básico. O sea, la insinuación, creo que somos los primeros recepcionistas en la denuncia de los niños o de nuestros hijos cuando, oye mamá, es que qué vital es la intervención nuestra. Entonces, gracias por esta conferencia. Sí, claro que sí, mucho gusto. Primero que nada, Erika. Sí, en algunos casos digo, sí, no se puede generalizar y me agradó el punto que menciona de los extremos. En clase, en quienes ya fueron mis alumnos y están aquí, se acuerdan que siempre les decía ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ninguno de los dos extremos es sano. O sea, el niño que que tal cual se va al extremo de que ya no juega para nada, que ya no duerme. Sí, pero también está el otro extremo en donde el niño se la pasa dormido. Sí, entonces siempre les he dicho eso a los alumnos, vean, analícenlo, pongan mucha atención, porque ninguno de los dos extremos es sano. O sea, y yéndonos a esta parte del abuso, ninguno de los dos extremos está bien. O sea, hay que poner atención, ¿sí? En ese caso que menciona de ese niño está interesante, digo, no, pero precisamente es ese extremo en donde por ejemplo, lo traslado al caso del estudio de caso que hice. La víctima ya era una persona adulta, ya tenía, cuando fue acosado, porque fue acoso por parte de un sacerdote, y ya tenía creo que 23 o 24 años. Y cuando sale él de la institución, porque estaba dentro de la institución, se va a trabajar, tiene dos trabajos, empieza a hacer ejercicio, ¿sí? Comenzó a estudiar, ya había terminado una carrera, pero empezó a estudiar otra, qué cursos, talleres, diplomados. Pero llegó un momento en el que, no recuerdo exactamente por qué pasó, pierde uno de los dos trabajos y literal, tiene un poquito de tiempo libre y viene ese quiebre en donde se viene para abajo y se da cuenta de que pues fue víctima, ¿sí? Entonces, precisamente pasó eso con él. Hace un mes, o no, yo creo que ya 2 meses, hablé con otra persona víctima de otro sacerdote, pero este es de Chihuahua, y me platicaba él su caso y me decía, es que fíjate que yo en esa institución donde estuve, estudié, terminé, me puse a trabajar y todo bien, pero fíjate que cuando regreso yo a la institución en donde estudié y en donde fui abusado, pues una de esas veces que fui como que de visita, me topo con una maestra y me toca el hombro y me dice, oye, ya supe qué te pasó, en qué te puedo ayudar, y viene su quiebre también. Entonces me llamó mucho la atención, estaba en videollamada con él y me llamó mucho la atención y aquí muy sutilmente hice mi anotación porque pasó algo semejante a la otra víctima.
sea, a lo largo de su jornada del día y por varios días, meses incluso, se saturaron tanto de actividades, pero es un mecanismo como de defensa disociativo en donde la víctima sale de ese punto del trauma, ¿sí? Y se traslada a otra estancia, a otro momento para no focalizar o no atender el trauma. ¿Por qué? Una explicación podría ser que su yo, o sea, su parte consciente, su estructura psíquica de la parte consciente, aún no está preparada o aún no tiene las herramientas emocionales, psicológicas para afrontar esa situación. Y es una manera hasta cierto punto disociativa, pero como de defensa para poderse proteger. O sea, la psique ahora sí que es muy inteligente y defiende a la persona, ¿sí? Por eso pasa eso en ambos extremos, ¿verdad? O sea, pues, se puede dar la persona desde que se la pasa dormida todo el día, pero también quien no pueda dormir, ¿sí? Y en particular, o ya yéndome a la pregunta de por ejemplo, la atención terapéutica, pueda pasar, digo, no se generaliza, pero hay víctimas que sí. La mayoría de agresores son hombres y hay incluso por ahí los criminólogos que se adentran más a la parte biológica, de darle una explicación, pues por la cuestión biológica, neurológica, de que los hombres tienen o tenemos mayor implicaciones fisiológicas o desarrollo fisiológico, impulsos en esta área sexual. O sea, esa es la explicación que ellos dan de por qué el mayor índice de agresores son hombres. Y las víctimas, quienes sean víctimas de un varón, muy posiblemente van a querer hablar con una mujer, ¿sí? Porque precisamente pues está esa presencia masculina. Yo creo que ahí también está la parte de incluso el aspecto y el lenguaje corporal del terapeuta. O sea, si es una persona que se muestra muy fuerte, muy rígido, híjole, pues no vas a funcionar en tratar o en trabajar con víctimas. O sea, tienes que trabajar o tienes que mantener una postura, un lenguaje corporal de acogimiento, de recibimiento, de apertura para con las víctimas. Yo por algún tiempo me siempre he dicho, yo con víctimas, no, todavía no, porque no me siento preparado. Yo me quedo mientras en la parte académica de psicología criminal. O sea, tengo que hablar con víctimas, pues sí, porque a partir de los testimonios pude elaborar perfil, pero en el tratamiento psicoterapéutico para con las víctimas, no. Yo creo que mi complexión física o mi lenguaje corporal más bien no ayudaría mucho que digamos, por eso mi trabajo siempre ha sido lo más bajo de nivel que he llegado, a nivel educativo, hasta secundaria. Ya con niños de primaria, preescolar, no, o sea, no serviría yo. O sea, tengo que ser ético y decir, no, yo con todavía por el momento no. Habrá quienes sí, ¿verdad? Digo, habrá víctimas que posiblemente sí, pero yo creo que en general quien fue víctima de un agresor varón, muy posiblemente, incluso dentro de las recomendaciones es que se dan, es que que el terapeuta sea mujer. Sí, sí, es una de las recomendaciones. Sobre todo para esta parte del enganche con el terapeuta, o sea, que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, sienta apertura y pues pueda hablar y trabajarlo, ¿verdad? Porque si de por sí es una situación muy complicada, si le ponemos a un terapeuta varón, que es lo que pasa en algunas instituciones públicas, o sea, va la víctima de abuso y ándale, lo recibe un psicólogo y su agresor fue su papá. Y yéndonos un poquito a lo psicoanalítico, resulta que el psicólogo, pues es un señor ya grande, entonces no, pues creo que a las instancias públicas les hacen falta mucha preparación en este tema, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, Andrea. Digo, te vi que levantaste la mano. Sí, tengo una pregunta que aún no sé muy bien cómo formular, pero me llamó la atención que mencionabas que en algunas ocasiones los menores, al, bueno, al vivir una situación de abuso, llegan a cometer un abuso. Y eso me llama mucho la atención porque mencionabas que obviamente es importante pues trabajarlo, ¿no? Que reciban la atención necesaria y que incluso pues como que nunca sabemos dónde colocarlos, si en instancias de detención de menores, en prisiones, todo eso es como muy complejo.
Pero yo te quería preguntar más que nada tu opinión al respecto, ya que me parece como aún más complejo el punto que mencionas de decir, pues existen distorsiones cognitivas, son menores y no tienen la conciencia de decir, esto es un delito, esto está mal, esto es incorrecto, esto es inmoral, esto está dañando a alguien. ¿Cómo podríamos empezar a diferenciar eso, el decir, cuando una persona lo comienza a cometer, incluso siendo menor de edad, con la intención de dañar a la otra persona, sabiendo, siendo consciente de que está mal lo que está haciendo? Y cuando, por el contrario, puede existir la situación de que simplemente sea una repetición de lo que está viviendo y que a lo mejor no sabe cómo trabajarlo. Ok, mira, sí, muy buena pregunta. Digo, sí ha habido casos como el que les mencioné, que fue poquito antes de la pandemia, creo, en donde un adolescente había tratado de agredir a otro niño y después resultó que otra mamá sale diciendo que a su hijo sí lo agredió. Es complicado, híjole, yo creo que en esa parte de México como que todavía estamos en pañales, pero sí es importante mencionarlo y poner el ojo en el tema porque si estamos hablando primero, ¿no? De que ese niño, ese adolescente que intentó agredir a otro niño, sexual o físicamente, eh, posiblemente también esté siendo víctima, ¿sí? De algún tipo de violencia. Claro, y eso todo un mito que la gente tiene. Todos los agresores sexuales fueron agredidos. No, no es cierto. O sea, no, no todos, ¿sí? Tampoco es así. Hay algunos casos que sí, pero no todos. En el caso en el que este niño haya sido víctima de violencia física o sexual y lo está replicando, pues sí puede pasar, porque a final de cuentas, acordémonos de algo, los niños aprenden por imitación. Entonces, si el niño en algún momento aprendió que las únicas muestras de cariño eran un golpe, que pues no esperemos que el niño salga aventando rosas, ¿verdad? A sus compañeros, pues no. Entonces, puede ser, pero también hay casos que están muy interesantes en donde saben perfectamente que lo que están haciendo está mal. Entonces ahí ya estaríamos hablando, acordémonos también y que igual me gustaría abordarlo en otra conferencia de el perfil del agresor, porque tienen características psicopáticas, ¿sí? O sea, los psicópatas son inteligentes, son manipuladores, no tienen empatía, no pierden pérdida de juicio, saben lo que están haciendo. Entonces, y dentro de este perfil de los psicópatas, las conductas delictivas o como que los indicios psicopáticos inician en la adolescencia. Son los típicos que empiezan a torturar animalitos, matar animalitos, ¿sí? Y que siguen esa línea y en la adolescencia ya cometen que un robo, ya tienen los primeros delitos. No se les hace nada y pues de adultos pues ya conocemos casos muy fuertes, ¿verdad? De Estados Unidos, los asesinos seriales Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y demás. Si dentro de este caso, pues estamos hablando que posiblemente el niño esté desarrollando un perfil psicopático o el adolescente esté desarrollando un perfil psicopático, porque aún sabiendo que lo que está haciendo está mal y está causando daño, incluso esa sea su intención, causar daño. Entonces, te digo, en México estamos como que muy en pañales todavía en ese aspecto, pero sí estaría importante que, primero que sí se hiciera algo, en el sentido de que si ya hay una denuncia o algo, que las autoridades verdaderamente hicieran algo. Digo, a lo mejor no lo van a mandar a un centro de readaptación social para adultos, pero que sí se hicieran las investigaciones, las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y todas las que se puedan hacer para determinar, primero, a lo mejor, si está siendo víctima también él, no, pues que no, bueno, ¿qué hay o qué está pasando? Porque ya es una persona, que un potencial agresor. O sea, por ejemplo, este caso de Gómez, fueron dos. De uno intentó y del otro se abusó. Dos que hasta ese momento se supieron, ¿verdad? Yo ya no supe más, ni la verdad ni me logré contactar con la familia. Entonces, que sepamos fueron dos. Entonces, sí es importante que se haga la evaluación, te digo. Si se llega un caso así a las autoridades, pues que se hagan las evaluaciones tal cual. Ahora bien, sinceramente,
Yo, en lo particular, no conozco a otro, y lo digo con toda humildad, pero no conozco a otro psicólogo criminal aquí en Torreón. O sea, y aparte, psicólogos infantiles, pues siempre, sí hay muchos, pero siempre son como con esta parte académica o de las cuestiones del neurodesarrollo y tanta, pero conducta delictiva en niños, eso sí te lo aseguro, no conozco. Psicólogos que aborden esos temas de conducta delictiva en menores, no, no los hay. Entonces, tienes una muy buena pregunta, desarrollala como profesional, es decir, es un muy buen punto para que te prepares y seas pionera, porque sí, sí es importante, o sea, sí pasa, sí pasa. Sí, creo que sí, hay mucho campo en ese aspecto. Y otra cosa que quería comentar no es tanto una pregunta, sino pues un punto con el que rescato, con el que como que cierro un poco esta conferencia, en el ejemplo que nos comentaba sobre este chico que pues lo sacaron de su clase y que estaba pues masturbándose dentro de su aula, ¿no? Ahorita estoy también trabajando en la escuela, no voy a ventilar la escuela, obviamente, pero pues sí me ha llamado la atención que normalmente tendemos a pensar en justamente en estas edades 10 12 11 años, como, es que es la generación y está más despierta que las anteriores. O es que son más curiosos y, ay, no, es que ya no son como antes. Y es como, no, ¿por qué razón este adolescente está cometiendo este tipo de actos? Porque está pensando en ese tipo de cosas que no es apropiado para su edad. Y no quiere decir, bueno, sí, que están más expuestos, por ejemplo, con un celular, con una computadora, con internet, pero no quiere decir que sea normal que lo haga. Y creo que tendemos a pensar en ocasiones como, es que pues así les toca a esta generación y ellos así aprendieron, cuando en realidad pues sí creo que deberíamos cuestionarla. Entonces me quedo con ese punto, como que lo rescato un poquito porque sí me quedé pensando como, ay, es verdad, solemos pensar que es normal y solemos normalizarlo cuando en realidad nos quiere decir otro montón de cosas que puede ser abuso, puede ser justamente un mal manejo de, no sé, internet, de redes sociales, páginas o simplemente a que está expuesto en su hogar o en la escuela o en otros lugares o otras situaciones que puedan estar pasando. Entonces eso me gustó mucho. Sí, 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 qué bueno, fíjate que lo retomas porque es verdad, digo, o sea, sí se corre el riesgo y es algo en lo que desde que egresé, empecé a trabajar a nivel secundaria, prepa. Y me percataba yo de eso, la mayoría de los maestros pues, son normalistas, algunos en colegios pues no todos son normalistas, tienen, por ejemplo, el maestro de química, física y biología, pues que es ingeniero químico, por eso da esas materias. Entonces, bueno, y no tienen, incluso los normalistas, no generalizo, pero al menos hasta donde yo he estado, sí, no tienen la preparación para este tema, la verdad, no la tienen. En los lugares en los que yo he estado, no la tienen. Sí, o sea, si ven, por ejemplo, en ese colegio, es que se estaba masturbando, pero ya lo había hecho. ¿Cómo que ya lo había hecho? O sea, y no hiciste nada. O sea, independientemente de que lo que está haciendo está mal, que eso es obvio, pero ojo, maestro, o sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el niño está haciendo eso? Les digo, era niño de cuarto, ¿cuántos años puede tener? ¿8? ¿9? ¿Por qué un niño de 8 años ya sabe lo que es una masturbación? Porque no nada más era que se estaba frotando con su ropa, no, o sea, se bajó su ropa, expuso su pene y se estaba masturbando. O sea, el niño ya sabe, ¿sí? Les comparto rápido, unos compañeros trabajan, de la generación, trabajan en un consultorio con una neuropsicóloga y ellos, la neuro hace la evaluación y ellos trabajan con los niños, la parte cognitiva o emocional, según sea. Trabajan con niños con TDAH, con autismo en sus diversos niveles. Y me comentaba una de ellas, mi amiga, oye, fíjate que hay un niño ahí en el consultorio que pues agarra luego que una pelota o un peluche y le empieza a frotar en sus genitales. Ok. Dice, ¿qué crees que esté pasando? Le dije, pues, digo, si es extraño, no me había dicho ella qué diagnóstico tenía el niño, ¿eh? Le digo, pues si es extraño, le digo, pues nada más pon atención, va, va, así quedó. Después me dice, oye, ¿sabes qué? Es que el niño siguió, o sea, ya no es con el peluche, con la pelota, o con la esquina de la mesa, ya agarró a un compañero
por la parte de atrás, lo agarró de su cintura y frotó su pene en las pompis del compañero. Entonces, le dije, ah, caray, le dije, no, 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 espérame. Luego ahí fue donde yo le pregunté, le digo, a ver, ¿y el niño qué diagnóstico tiene? Dice, tiene autismo severo, profundo. Digo, ah, caray. Le dije, no, 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 pero ¿y quién lo lleva? No, pues que la abuelita, es que los papás no, que no sé qué. Le dije, ojo, pon mucha atención, habla con la abuelita, cita a los papás, porque ese niño, digo, sabemos, el autismo les impide que tengan la posibilidad, la capacidad de asociar, ¿verdad? Entonces, le digo, ese niño no es que tal cual esté replicando lo que él vio, pero digo, sin hablarlo morbosamente, digo, a final de cuentas, el cuerpo tiene terminaciones nerviosas sensitivas que nos hacen sentir placer, digo, y eso no es nada malo, ¿verdad? Digo, pero el niño que ya lo esté haciendo tal cual, los movimientos del acto sexual y específicamente sus genitales con los del otro, eso ya no es normal, o sea, ya no, hay algo, el niño está siendo víctima de abuso, ¿sí? Y se pueda incluso a lo mejor hasta confundir con el hecho de que el niño pues no aprenda a ir al baño solito por su propio autismo o algo y que no pueda comunicarse por su propio autismo, pues óyeme, perdón por la expresión, pero lamentablemente fue la víctima, perdón otra vez, pero fue la víctima perfecta, porque no tiene la posibilidad de comunicarse. Entonces ya la verdad no sé en qué terminó esa situación, no sé si el niño sigue yendo al consultorio, pero ya no me ha platicado otra cosa, pero sí estaba muy lamentable esa situación. O sea, verdaderamente cuando me dijo, me quedé así, creo que estábamos cenando y hasta dejé la comida y digo, no, digo, es que el niño está siendo víctima de abuso. Digo, ojalá y los papás ahí pongan atención, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿Una pregunta, algún comentario? Sino ya para podernos retirar, no quitarles más de su tiempo. Nada más les menciono, hacerles llegar su constancia digital, nada más les me chance, no pasa de esta semana, que se las hago llegar. Por eso les pedí su nombre completo y su correo, ¿sí? Eh, no sé, no hay alguna otra pregunta. Bueno, el próximo mes de mayo, les digo, creo que el 18 me toca a mí, la conferencia en el Congreso de Mazatlán de psicosexualidad, y la conferencia se va a llamar Masculinidad Sagrada, Agresores con Sotana, así se llama. Entonces voy a tratar de grabar ahí a uno de mis compañeros que vaya, pues que la grabe ahí a escondidas. Sí el Congreso sí lo van a transmitir vía Zoom, pero, o sea, sí lo van a cobrar. Yo voy a tratar de grabar aunque sea a escondidas, que me graben a escondidas. eh, ya sea que alguien sí se meta al Zoom y la grabe, no sé, a ver cómo le hago. El próximo 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Durango, que es donde estoy trabajando, aquí en Torreón, vamos a tener una conferencia, o bueno, el 17 y 18 va a haber un congreso de psicología y van a haber un tema sobre suicidio. Viene una psicóloga y una psiquiatra de Chihuahua especialistas en el tema. Es abierto al público. Y el 20, que es el mero día del psicólogo, vamos a cerrar el congreso con una conferencia que yo voy a dar y es sobre autopsia psicológica del agresor sexual. Por si gustan y pueden participar, voy a tratar también de grabar para poderla compartir luego en redes sociales, pero es abierta al público. Aún no me confirman la sede porque me habían dicho primero que mi conferencia, la mía en Watt, iba a ser ahí en el campus, en la sala de juicios, pero al parecer están buscando alguna sede externa para poder abrirla al público, a más público, pues, porque es abierta al público. Entonces, pues primero, o más bien ya para terminar, les agradezco el tiempo, la atención y sobre todo que se interesen por el tema en el sentido de informar y generar cultura de prevención, que siempre ha sido mi intención. Eh, les pido su apoyo compartiendo por ahí la página de Facebook y demás, porque sí, afortunadamente, no sé, por ahí si vieron, grabé un capítulo en un podcast de relatos forenses sobre el tema de los pederastas, y pues sí se empezó a contactar gente, tengo casos, por ahí una chica que me invitaron a una conferencia a Jalapa, Veracruz, le dije, híjole, pues con todo gusto, pero pues dime fechas, ¿verdad? Porque
tengo clases que tengo que cubrir. Y pues seguimos en esta cuestión de la prevención. Entonces, les agradezco, quedo a la orden, tienen mi número de teléfono, les hago llegar su constancia y cualquier cosa con confianza me pueden mensajear. Les agradezco, que pasen buena noche. Buenas Bye, noches. bye, 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 gracias. bye, Gracias, bye. bye, 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 bye.